Ok, muchachos, vamos a hacer una revisión rápidamente de visión, misión y declaración de quiebres para poder seguir luego a nuestro paso número 4. Karime, te estamos hablando que ya leíste la semana pasada visión y misión. Cuéntame qué hiciste con tu declaración de quiebre. Bueno, que me he dado cuenta cómo mi caminar iba siendo de una sola manera y en el momento en el que conozco del Padre y además en el momento en el que Redil y Clem me dan una visión diferente en donde no es lo que todo el mundo dice, sino que es una nueva visión. Yo he tenido la oportunidad de que este quiebre en mi vida haya sido como sumamente positivo y encontrando la bondad del Padre a través de lo que he aprendido con ustedes, con el equipo, y que la vida es diferente y que ese quiebre que yo he sentido es con información que yo no tenía, ni de quién es, ni de para qué vine al mundo, así que en el momento en el que ya empiezo a tenerlo, mi declaración de quiebre de la vida antes y la vida después ha sido diferente. Ok, excelente. Ahora vamos a ver una cosita. Me estabas diciendo que había levantado la mano. Quiero La pastora hablar con Luz. los del grupo de declaración de quiebre. Moisés creo que lideró este grupo de declaración de quiebre. Al hacer la declaración de quiebre, Moisés, ¿cuál serían los parámetros más importantes para alguien hacer declaración de quiebre? Gracias, Cari. Ya va, déjame. Ok. Bueno, uno de lo que pudimos concretar en el equipo al momento de hacer una declaración de quiebre o determinar cuál es esta declaración de quiebre es desde observar cuál es la brecha, ¿no? ¿Qué cambio necesito hacer? ¿Qué determinación voy a hacer? Esa sería la declaración de quiebre que pudimos concretar como equipo. O sea, si yo estoy viendo que estoy en el punto A, con una realidad distinta a lo que el padre está diciendo de mí, esa emoción que puede ser una frustración, que puede ser molestia, que puede ser quizás alegría o emoción, haga una declaración de quiebre para incentivar ese cambio, para comprometerme conmigo mismo a cerrar esa brecha. Ok, ok, vamos a ver a Luciana, gracias Moy. Vamos a ver a Luciana, cuéntame Luciana, ¿cuál sería tu declaración de quiebre en este sentido? Bendiciones. Bueno, yo también como Cari estuve en la clase anterior que di mi misión y visión, pero en este tiempo, desde ese momento hasta ahora, hubo una declaración de quiebre donde, bueno, yo pertenecía a un ministerio en el cual estaba fuera de lo que es el calendario de Dios, y desde que entré a Redil y el CLEM, Mm, donde me empezaron a instruir sobre el calendario. Tuve que tomar la decisión después de mucho clamor y de declarar ese quiebre del sistema bueno, yo me retiré del ministerio porque no estamos alineados a la misma visión, no tienen los tiempos de Dios, no los tienen en cuenta, y eso para mí era algo que presentaba molestia en mi espíritu. No estaba alineado a la verdad del reino, aunque sé que aman al Padre, pero en mí estaba generando un malestar. Entonces, después de mucho clamor y mucha decisión, me retiré, presenté mi renuncia formal del ministerio por no estar justamente alineado a la visión del reino, ¿no? A no tener los tiempos de Dios, a seguir con un sistema eclesiástico, y eso para mí trajo mucho shalom, trajo mucha paz. El Espíritu de Dios trajo mucha paz en mi vida porque me separé del sistema de error definitivamente. He tomado la decisión, lo tenía presente, pero no lo había llevado por obra. Seguía en la espera hasta que el Señor me lo confirmara. Y con este punto que trabajamos, de declaración de quiebre, ¿no? Y de pararme en la brecha y de observar qué era lo que me generaba malestar y qué lo que era que no me dejaba seguir y avanzar, me ha dado la confirmación también de que, bueno, hasta acá había llegado mi tiempo en ese lugar donde yo me inicié. Con todo esto de Redil y de Clem, a mí el Señor me ha revelado otra cosa. Entonces, yo tuve esta semana mi declaración de quiebre. Yo pude observar dónde estaba parada y hacia dónde el Padre me quería llevar al camino del retorno, al camino divino, ¿no? Y que poder sacar a otras personas de ese sistema de error y eclesiástico. Así que yo
esta semana también trabajé todo lo que es la declaración de quiebre y pararme en la brecha, observar y desde el corazón. Se me mostraba, como ustedes decían, ese corazón tapado, yo también lo pude ver y pude ver esas arterias que estaban tapadas y necesitaba salir de ese lugar. Y esta última semana pude ver una de las arterias donde fluía luz. Entonces, faltan las otras para terminar de llevar este proceso, pero lo principal es que yo salí de ese lugar y Ok, tengo... entonces para poder transicionar necesitabas desconectarte en tu entender del lugar donde te estabas congregando. Ok, entonces diste el paso, hiciste, observaste la brecha, ok, yo estoy en este proceso de transición, estoy aquí, quiero llegar aquí, pero para poder llegar necesito desconectarme de este sistema eclesiástico donde estoy y tomaste la decisión de hacer. Ok, perfecto. Ok, vamos a ir viendo a seguir construyendo la declaración de quiebre. Gracias por contarnos tu experiencia, Luciana. Vamos a ver a Farhad. Farhad, cuéntame, ¿cuál fue tu declaración de quiebre? Ya te prendo el micrófono, listo. Gracias. Bueno, yo quiero compartir que en mi caso he tenido la experiencia de que desde chica yo he estado asistiendo a la congregación o siendo cristiana, pero yo siempre me mantuve muy al margen porque veía muchas cosas. Entonces, ahora que estoy en este nuevo mover aquí fuera de la iglesia, me doy cuenta que siempre yo tuve esa distancia. Entonces, en cuanto al quiebre, es que más bien se ha afirmado en mí que hay muchas cosas que no estaban totalmente en la palabra, que no las comprendía. Entonces, a mí me ha reafirmado en mi decisión de que no es tanto la iglesia, porque nunca siento que tuve, sufrió mis necesidades, siempre busqué de Dios. Yo veía la relación en la iglesia, cómo se daba. Mm, Entonces, no sé si me explico la sí, experiencia diferente que he tenido. Y claro. cómo estar aquí está reafirmando varias cosas que Dios me había mostrado de tiempo. Qué bueno, Farhad. Ahora, aparte de voy a aclarar algo porque quiero que quedemos todos como en la misma página. Gracias, Farhad, por contarnos esto, porque son diferentes Yo lo vivencias, sé, yo lo totalmente diferentes. No, no, y es buenísimo que lo compartas porque creo que la vivencia de cada uno nos pone a ver y observar que cada uno tiene una brecha distinta que cerrar. Me explico, la brecha tuya no es igual a la de Moisés o la de Mario o a la mía. Todos tenemos una brecha que está abierta y es la que tenemos que cerrar y la que debemos observar. ¿Cuál es la brecha que yo tengo abierta? Y obviamente la declaración de quiebre es distinta, pero quiero recordarles y aclararles algo. Nosotros no estamos en contra de congregarnos. Transicionar no es salirse de una congregación. Transicionar es salirse de un sistema de error que no nos permite vivir según nuestra identidad y nuestro propósito en el reino. Tú puedes estar sin congregarte y aún no haber transicionado, porque la transición no tiene que ver con congregarte o no. El problema no es congregarnos, el problema es el sistema donde nosotros vivimos. Y cuando hablamos del sistema de error, no estamos hablando solamente de lo que pasa dentro de una comunidad de fe. Cuando hablamos de un sistema de error, estoy hablando es de cómo tú te comunicas, del lenguaje, pensamiento. ¿Cómo está tu economía y tus finanzas? ¿Cómo te administras? ¿Cómo eres? ¿Qué tipo de administrador eres? ¿Qué fiestas estás celebrando? ¿Te identificas o no como sacerdote, como gobernante, como embajador del reino? Estamos hablando más allá y a veces, y quiero hacer énfasis en esto porque a veces percibo en las clases que creen o creemos que tal vez salirnos de congregarnos de una congregación es salir del sistema de error. Y hay congregaciones que no tienen un sistema de error. Hay congregaciones que no tienen un sistema eclesiástico y son comunidades del reino del Padre Celestial. Son comunidades hermosísimas, poderosas, son comunidades con una mentalidad de reino. Entonces nosotros no estamos
saliendo del sistema de congregarnos, estamos saliendo de un sistema de error que no solamente está en las congregaciones. Por ejemplo, la forma en la que tú llevas tus relaciones matrimoniales está basado en las relaciones y en los parámetros que establece el reino, o lo heredaste de los principios que tus padres te enseñaron. ¿Qué está rigiendo tus relaciones? ¿Qué está rigiendo la administración de tu tiempo? Por ejemplo, ¿cómo administras tu tiempo? El Señor dice que hay tiempo para todo. Y nada más la declaración es, no tengo tiempo, hey, necesitas transicionar. ¿Cómo estás administrando tu tiempo? Yo creo que ahí todos tenemos, yo tengo una brecha abierta todavía. Estoy viendo cómo cerrar y hacer declaración de quiebre. Todos estamos transicionando. La forma que nos alimentamos, el que te comas una hamburguesa a las 12 de la noche, tú no has entendido. Todavía tienes que salir del sistema babilónico. Cuando el Señor nos ha sanado, pero vivimos en enfermedad, cuando el Señor nos dice, por ejemplo, no estés afanado. Y tú revisas y tú dices, wow, pero yo vivo afanado todo el día, angustiado, temeroso, no has transicionado. Entonces, la transición no tiene que ver con salirse solamente de una congregación. Ahora, ahorita Luciana nos decía algo importante. Para mí era importante salir de ese lugar. Es como salir de una relación tóxica. Si tú te das cuenta en esta transición, que una de las cosas que te tiene con una brecha abierta es porque estás en una relación tóxica, tienes que hacer una declaración de quiebre. Yo necesito terminar esta relación tóxica. Y la declaración de quiebre te va a llevar entonces a dar los pasos correspondientes y declaras tu compromiso ante tu transición. Y si la comunidad donde estás, la congregación donde estás, es un lugar donde definitivamente te inserta en un lugar, en un sistema babilónico de opresión, de mentira, de engaño, oye, tienes que salir de ahí. Es como en estos días estaba hablando con alguien aquí en Miami y está en las proclamas con nosotros de las alcaldías, y en el trabajo le ofrecieron un chanchullo. Chanchullo es en Barranquilla como un negocio tapa amarilla, me enseñó Moisés, un negocio malo, un negocio fuera de los parámetros de la ley. Y ella dijo, renuncia al trabajo, porque estoy transicionando. Maravilloso. O sea, ella no aceptó la negociación chimba, mala, fuera de la ley que le estaban, porque ella estaba en un proceso de transición. Y el no aceptar eso y que aún terminara botada del trabajo es una declaración de quiebre para ella, porque cerró la brecha, cerró una brecha en su dependencia del reino, y ella sabe que no depende de esa empresa para su sostenimiento, sino del reino, y prefirió perder el trabajo porque sabe que ella no depende del trabajo, sino del reino. Esa es mentalidad de reino. ¿Se dan cuenta? Entonces, no me supediten la transición, por favor, a simplemente salir de una congregación, porque aquí tenemos pastores maravillosos que tienen congregaciones que hasta a mí me gustaría congregarme con ellos, porque son pastores del reino, porque son pastores que han transicionado y que sus comunidades no son parte de un sistema religioso, sino que sus comunidades se han convertido en parte de la cultura del reino. Entonces, aclaro, y no es el caso tal vez que nos han compartido, pero no lo digo por ustedes como estudiantes, creo que ustedes llevan una delantera, pero lo escucho constantemente en ciertas transmisiones nuestras y las personas, y yo quiero que eso quede muy claro. Vamos con Marcos Guillermo. Marcos, cuéntame cuál fue tu declaración de quiebre esta semana. Audio activar. ¿Me escuchan? Sí, listo, perfecto. Bendiciones, hermanos. Mira, profeta, yo no hice declaración de quiebre. Una vez que yo leí esto que yo les leí de la misión, visión y propósito del ministerio, una vez que terminamos la transmisión, la declaración de quiebre se manifestó. Ok. Como yo les dije, tengo 4 generaciones donde el sacerdocio del hogar no se ha establecido. Uh-huh. Y hay cosas que he estado, que identifico y las veo similares en las que han atravesado mis antecesores hombres. Y desde que colgué, que terminamos la transmisión de hace 2 jueves, mi casa está vuelta, pero que quiero salir corriendo y sí, porque eso que ha dominado la familia sobre las mujeres está manifestado ahorita en mi esposa. Ahorita estoy hablando y tengo un miedo que me imagino que sintieron todos. Pero la declaración de quiebre o el quiebre que yo tengo que hacer es, fíjese, yo fui huérfano,
Y mi quiebre en la orfandad es siendo padre presente. Yo fui desatendido y mi quiebre para transicionar es que tengo que darle atención a mis hijos. Eso es lo que yo he entendido del proceso de transformación y de renovación de la mente, lo que es nacer de nuevo del agua y del espíritu. ¿Qué yo voy a transformar de mi vida? Yo tengo que mirar a mi pasado y ver qué fue lo que ellos hicieron fuera del diseño de Dios. Y yo en este tiempo tengo, si quiero transicionar y renovar mi mente, tengo que llevarlo a lo que es el proceso y el protocolo de Dios o la forma de Dios hacerlo. Entonces, bueno, estoy en eso y lo duro es que estoy con el Señor, pero estoy solo porque nadie entiende lo que el Señor me ha estado entregando. Incluso el Señor me estaba hablando esta semana de que por alguna razón Él separa a la mujer un año. Me dijo o me hizo ver por qué Jesucristo no vino con una pareja, sino que Él tuvo que venir primero y esperar que su novia fuera preparada para la condición que él necesita que ella tenga cuando él vuelva a la segunda venida. La novia tiene que tener una condición mental, emocional, consona con lo que Yeshua viene a hacer en la segunda venida. Entonces, bueno, no tengo miedo, estoy bien, estoy tranquilo, estoy esperando que el Señor obre. He ido poco a poco entendiendo cosas con esta administración de estos 39 días. Creo que hay algo que el Señor va a romper. Le he pedido, necesito que restaures el sacerdocio que perdieron mis antepasados, Amén. porque yo no lo puedo rescatar, profeta. Eso tiene que ser el Señor mismo que lo recupere y me lo entregue. Ahora, yo estoy listo para recibir la responsabilidad de llevar en mis hombros el sacerdocio, la responsabilidad de servirle a Dios como Él necesita que yo le sirva. Entonces, esa es mi preparación. Marcos, una pregunta, porque hay Dígame. algo importante ahí. Fíjate, y esto es una observación que debemos tener. Fíjate que el sacerdocio no te va a ser dado, ya te fue dado. Y es importante en la declaración aún del verbo, Sí, porque cuando ves que algo va a ser dado, está supeditado, ¿a qué está supeditado que me sea dado? ¿O será que ya soy? Entonces, cuando ya soy, y de ahí parte precisamente la visión y la misión. La misión parte de ser. En este caso, por ejemplo, en tu casa, tú eres el sacerdote de esa casa. Entonces, no es algo que se te va a dar, es algo que ya te fue dado. ¿Sí lo ves así? Sí, yo lo entiendo así como usted me lo está explicando, pero hay una parte que mis antepasados perdieron y yo necesito recuperarla. Ok. ¿Sí me explico? Eh, Ujú. yo no puedo tener el control de la promiscuidad si la promiscuidad no ha salido, si yo no he recuperado el hecho de no ser promiscuo, Ujú. porque no es algo que yo quiera hacer por mí mismo, es algo que el Señor hace que nazca en mí. Y eso es la pregunta. Por ejemplo, ¿cómo te hace recuperar el Señor el sacerdocio desde tu observación? ¿Cómo tú crees que sería el trabajo del Señor para que recuperes el sacerdocio? Primero confiando en Él, en el proceso. Y segundo, sacrificando todo por Él. Porque no puedo dar, o sea, no le puedo dar a Dios algo que no me cueste. No sé si me entiende. Lo que pasa es que no sé cómo lo tengo aquí, perfecto, ¿Sabes lo pero que no sé cómo pasa? explicártelo. ¿Sabes lo que te estoy tratando de ayudar y ampliarte la superficie de tu observación, Marcos? Porque obviamente en el proceso de observación de la brecha, a veces vemos las cosas desde un ángulo. Y tú, Sí, tú y yo tenemos 180 grados de visión. Yo veo 180 grados, tú ves 180 grados. Pero resulta que la superficie que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo, no tiene 180 grados, tiene 360 eso no grados. sé. Es decir, que hay puntos ciegos. Hay cosas que tal vez tú no estás viendo, hay cosas que yo no logro ver. Y cuando nos unimos, y más en la búsqueda que tú estás, porque yo percibo una búsqueda genuina del Espíritu del Señor en ti, de tu corazón. Una de las cosas que hace el Espíritu del Señor es que nos amplía la superficie de la observación, nos amplía la capacidad de observar y de ver cosas que tal vez no habíamos visto. Y nuestra observación muchas veces, Marco, depende de lo que nos han enseñado, de nuestra Sí, biología, lo que tú decías, de nuestro pasado, de nuestra historia, de la enseñanza que hemos recibido. Entonces,
una de las cosas importantes de quiénes somos, por ejemplo, de tu sacerdocio, ya que es un punto neurálgico en tu transición y esto le va a servir a todos en el proceso de transición. Por ejemplo, está la parte legal y la parte vital. La parte legal, y yo creo que tú lo sabes, la parte legal es lo que me da a mí Yeshua por causa de su redención. ¿Quién me hace? Lo que me da por herencia es lo legal, es decir, lo que no ha dependido en lo absoluto de mí, porque yo no podía tomar un sacerdocio, porque yo estaba excluida del sacerdocio. Tuvo que venir Yeshua a restablecer un nuevo orden sacerdotal, le quita, o más bien donde el sacerdocio estaba solamente para la tribu de Leví, que eso no era el diseño original del Padre. Él quería una nación sacerdotal plena. Y por causa de lo del becerro de oro, si te acuerdas, Sí. tal vez tú lo sabes, pero tal vez hay estudiantes que no lo saben. Por causa de la situación del becerro de oro, cuando Moisés le dice al pueblo, ¿quién se aparta de esta idolatría? Solamente la tribu de Leví se separa y el Señor le entrega al sacerdocio a la tribu de Leví. Pero ese no era el diseño original. Con Yeshua, con la muerte y su resurrección, se restablece un nuevo orden, o más bien no se restablece, se establece un nuevo orden sacerdotal donde ya todos, no solamente una tribu somos sacerdotes, es decir, que el sacerdocio le fue dado a toda la nación. ¿Por qué te hago énfasis en esto? Por el lenguaje, porque tú no vas a ser sacerdote de tu hogar, tú eres el sacerdote del hogar. Ahora, entiendo lo que me estás planteando, o que está la parte legal, pero está la parte vivencial. Y la parte vivencial es, ok, ¿cómo yo ejerzo este sacerdocio en mi hogar? Porque tal vez al no asumir el sacerdocio o no entender qué es el sacerdocio y cómo se ejerce el sacerdocio en el hogar, tú dices, oye, pero yo estoy lejos de vivir ese sacerdocio en mi casa. Hay desorden, tengo conflictos con mi esposa, ella no acepta quién soy o lo que yo tengo que hacer. Entonces, no es algo que se te vaya a dar, es algo que estás en la transición de vivir, pero son dos visiones diferentes. Una cosa es decirle, Señor, algún día dame el sacerdocio para mi casa, y es como entrar en una carrera para ganártelo. Y otra cosa muy distinta es, oye, yo soy un sacerdote por causa de Yeshua y voy entonces a implementar o a vivir mi sacerdocio dentro de mi casa. ¿Sí lo ves la diferencia? Porque de ahí marca una diferencia gigantesca, Marcos. Ya va, déjame te abro el micrófono. Sí, sí, ¿aló? Sí, te Sí, escucho. sí, yo lo entiendo así, profeta. Okay. El problema es el reconocimiento, que nunca, hijo, por favor, ya va. El reconocimiento del sacerdocio. Nunca se reconoció sacerdocio. Mm. Entonces ahí esa parte tengo que esperar que el Señor obre. ¿Por qué? Porque debe tratar con el corazón de mi esposa para que ella acepte el diseño. Ahora, te hago una pregunta. ¿Tú has reconocido tu sacerdocio? ¿Tú lo has Sí, aceptado? por supuesto, y lo estoy peleando. Y lo estoy peleando y así. Lo que pasa es que no quería decirlo así, profeta. Pero si tengo que dejar el matrimonio por el Señor, lo dejo. Tengo esa decisión. O sea, estoy decidido. ¿Por qué? Porque si no lo hago, profeta, voy a terminar como todos mi tío murió hace como 2 años de un infarto por sumiso, porque no peleó su posición. Mm. Y así han sido todos los varones de la casa. Ok, ¿Me fíjate explico? algo, vamos a hablar fuera de clase, tú y yo vamos a conversar para que podamos abordar ese tema como tal. Pero lo importante en este momento que quiero que vean todos es que fíjate la posición de Marcos en este momento. Ha detectado que uno de los problemas graves que tengo en la transición es que necesito asumir mi sacerdocio y que sea reconocido. Entonces, hay la pregunta y ahí vamos a ir evaluando esas declaraciones, ¿no, Marcos? Porque hay que ir eh, viendo y cada caso en particular. Yo no me voy a atrever a dar un consejo ni tampoco una observación mía si no conozco los parámetros y los pormenores de eso. Sería un atrevimiento de parte mía y una irresponsabilidad. Entonces, vamos tú y yo a conversar, pero donde quiero que lo veas es, no puedo partir o hacer declaración de quiebre hasta que yo reconozca quién soy en el Señor. Y obviamente, Marco, yo sé que tú me dices, no, yo lo entiendo, pero cuando revisamos el lenguaje, por eso es tan importante la observación del lenguaje, porque mi lenguaje va a decir lo que está en mi corazón. Tú puedes decir, bueno, sí, no, yo soy un sacerdote, pero cuando utilizas el lenguaje, tu lenguaje difiere de lo que estás pensando. Entonces, vamos a seguir trabajando la observación y ten la confianza, Marcos, que cuando
El Señor está dirigiéndote un proceso. Nada de lo que no tenga que ser destruido se va a destruir, porque el Señor no está en función de la destrucción innecesaria. Creo que el orden que Él establece a veces pareciera un desorden, pero cuando el Señor está metiendo su mano para restablecer el orden, aunque las cosas se vuelquen en un momento dado y parece que todo se salió de control, es el Señor poniendo y reorganizando todas las cosas nuevamente. Entonces, ten esperanza, mantén tu esperanza arriba, mantén tu confianza en el Eterno y confía en el proceso que Él está llevando a cabo, ¿ok? Tú y yo vamos a conversar posteriormente. Gracias por abrir tu corazón, porque sé que el abrirlo, sé que el hablar esto y el conversarlo es un proceso que te va a dar luz en el camino en el que llevas y en el proceso que estás viviendo. Transicionar no es fácil, familia. Transicionar es de valientes, transicionar es de personas que aman, transicionar es de personas que tienen dominio propio, porque el proceso de transición va a requerir estas tres características que ya el Espíritu del Señor nos las dio. Dice, yo no les he dado espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor y de dominio propio. Muy importante. Michael, cuéntame, ¿cómo está tu declaración de quiebre? Ahora sí, Michael, cuéntame. Buenas noches, profeta. Bueno, hablando un poquito en cuanto a cómo se llama la declaración de quiebre, es muy importante, ¿no? Lo que aprendíamos en clase. Yo hago la observación desde que yo soy, es decir, del lugar que yo soy, es decir, lo que tengo y me veo en la eternidad, es decir, como ya una obra determinada, es decir, su esencia, la naturaleza del Padre está en mi vida. Y basado ahí yo hago mi observación, ¿verdad? Y luego hago ese armaje de ese diseño de esas pequeñas cosas. Y una de las quiebres que el Señor me daba era el afán, las prioridades, que no las tenía claras en lo que papá me estaba mandando a hacer. Basado en eso, ¿verdad? Yo hago mi declaración de quiebre, es decir, un gesto de honestidad, de consciente, me hago consciente y digo, bueno, lamentablemente no está alineada mi visión, que básicamente, ¿verdad? Como lo dice la Escritura en Mateo 6:33, ¿verdad? Primeramente su reino, pero verdaderamente mis prioridades son el reino. Entonces allí yo hago esa declaración de quiebre, ¿verdad? Rompo ese yugo y alineo mi visión a lo que el Padre tiene para mi vida. Y también quería compartir con usted acerca de lo de alinear nuestra visión y la visión al Padre. La visión que papá me colocaba, la misión con M, ¿verdad? Era romper y arrancar todo antidiseño en el hombre a fin de que entienda y viva la verdadera identidad como hijo del Padre Celestial. Y en cuanto a la visión, ¿verdad? Que no ha cambiado, ¿verdad? Que es proclamar y anunciar el evangelio del reino de Yeshua a toda criatura. Eso es lo que quería compartir, profeta. Y te hago una pregunta, en el hombre que Dios te ha mostrado que eres, ¿qué brechas ves en este momento en tu vida? ¿Qué brechas has observado? En cuanto al hombre que el Señor, bueno, está procesando y está transicionando, es que no hay una buena, en lo primero no lo coloco al Señor, es decir, pongo el trabajo, tengo una profesión y a veces en ciertos momentos, ¿verdad? Trato de darle prioridad al Señor, pero a veces no lo puedo hacer. ¿Tú crees que, por ejemplo, el trabajar, tú tienes una empresa, tú trabajas, tienes un trabajo, ¿no? No, trabajo, ¿cómo se llama la parte de la salud? Soy bioanalista. Ok, ¿tú crees que lo que haces es parte del diseño del Padre Celestial para tu vida? Bueno, hasta ahora sí, el Señor me ha permitido estudiar y seguir avanzando en toda la carrera y bueno, y Claro. aparte de eso, seguir estudiando, preparándome para el Señor, lo principal, a través de las casas de reino, la cual estamos aquí en Venezuela, Okay. manifestando. Porque acuérdense de algo, a veces una de las cosas que nos han enseñado, por ejemplo, a los empresarios, te voy a dar un ejemplo, los empresarios. Muchos empresarios sienten que lo que hacen de sus empresas es algo que es secular, que no tiene que ver directamente con lo espiritual o con las cosas del reino. Y muchos empresarios se sienten completamente, o personas que están dentro de sus profesiones, se sienten completamente como, bueno, lo espiritual es lo que hago dentro de la congregación o la comunidad, pero esa no es la prioridad de Dios. Cuando nosotros empezamos a entender nuestra misión y que nuestra misión abarca todo lo que hacemos según la capacidad, la habilidad, la destreza, los dones, la unción que el Señor me ha dado, entonces todo eso que yo hago es lo que el Señor me ha mandado hacer. Cada vez que te levantas y vas al lugar donde estás trabajando, es parte del trabajo que estás haciendo dentro del reino, porque ahí estás supliendo
necesidades, estás resolviendo problemas según la misión que el Señor te ha entregado. Entonces, cuando te dedicas a a la misión que el Señor te ha dado, tú le estás dando prioridad al Padre. A veces necesitamos es cambiar el lente de observación, de no ver como algo secularizado la empresa, el trabajo o la profesión que estamos realizando, sino aún verlo dentro de la misión que el Espíritu del Señor nos ha entregado. Entonces, es importante que hagamos las observaciones desde la perspectiva del Padre Celestial. Por ejemplo, ahorita Marcos, si yo le preguntara a Marcos, una de las preguntas que le voy a hacer cuando hablemos personalmente, y le voy a decir, ¿cuáles son las funciones que debe ejercer un sacerdocio o un sacerdote en el hogar? Y una de las cosas que yo creo que vamos a evaluar es cómo ve él el sacerdocio en el hogar, porque tal vez Marcos tiene una visión de lo que es sacerdocio y la esposa está vuelta loca y no quiere aceptar lo que Marcos está planteando que es sacerdocio. O tal vez Marcos está correcto, pero hay que evaluar su sacerdocio. Yo escuchaba a un hombre en estos días hablando precisamente de que él era la autoridad de la casa, y para él la autoridad es que la esposa no puede tener opinión en lo que él está haciendo en la casa. Ahí se le tiene que hacer lo que él diga. Pero ¿qué es lo que plantea ser autoridad de la casa? Ser una autoridad no solamente en la casa, sino en cualquier lugar donde Dios te pone como autoridad. ¿Qué es lo que Dios le exige a una autoridad? Y principalmente es cuidado, protección, provisión, sustento, ser como un atalaya, ser un veedor de lo que está sucediendo y no ser, una cosa es ser una autoridad y otra cosa es ser un jefe. Mi esposo y yo nos reímos mucho porque él me dice, yo soy tu jefe, y le digo, no, tú eres mi autoridad, que son dos cosas diferentes. Y a veces como tenemos conceptos errados, queremos imponer cosas y tenemos observaciones cerradas. Entonces, por eso está en ese punto de la observación de la brecha es tan importante, porque te vas a dar cuenta que para poder cerrar bien la brecha, necesitas tener una observación desde la visión del reino. Entonces, Michael, sigue trabajando, sigue observando tu lenguaje, sigue observando tus emociones, sigue observando tus acciones, tus decisiones, tus relaciones, todos los medidores que te van a ir diciendo, ok, en esta área tengo que cerrar una brecha. En esta área, por ejemplo, lo que dije ahorita, una persona, por ejemplo, del reino, es una persona que debería vivir y experimentar en shalom o en paz. ¿Cómo estamos en ese nivel? ¿Estamos realmente viviendo la paz del Señor o vivimos afanados y angustiados por todo? Entonces, ahorita que vayamos a ver los medidores, nos vamos a dar cuenta, vas a hacer como un escaneo, ok, ¿cuál es el medidor? Y escaneo, observo el medidor y veo a dónde dice el reino que yo debo de estar, dónde dice la verdad del Señor y a dónde estoy. Eso es lo que se llama brecha. Si la escritura me dice que debo estar sin afán y en paz, entonces yo observo, ok, ¿qué tan en paz vivo? Ese es observar. En una brecha. Vivo afanado, angustiado y temeroso todo el día. Ok, ahí hay una brecha. Hay una brecha. ¿Y cómo la cierro? Entonces empiezo a declaro el quiebre. Requiero tal cosa para cerrar esta brecha. Y esa es una declaración de hacerme responsable del proceso. Buenísimo, Michael. Listo. ¿Alguna pregunta, Michael, o algo que quieras más aportar? Ya. No, se menciona todo, profeta, lo que quería compartir. Muchas gracias. Ok. No, gracias a ti, corazón. Dale, pues, muchachos, entonces vamos a prepararnos. Les voy a dar 5 minuticos para que se prepare el equipo que nos toca y le corresponde los medidores. 5 minuticos. Prepárense, por favor. Levántese, tómese si puede un cafecito, yo a ver si hay café aquí en el hotel, y regresamos enseguida para poder hablar acerca de los medidores de la transición.